¿cómo dividir nuestro tejido? Bueno, yo el tejido acá lo tengo por acá los palillos, pero gracias a que son palillos circulares, lo tenemos, ¿verdad?, aquí dividido. Y que es un chalequito abierto. Ahora, yo todavía no he quitado la lanita auxiliar del montaje tubular. Ya lo podrían haber quitado, no hay problema. Uno, cuando ya da un par de vueltitas, o hasta una incluso, del cuello en elástico uno por uno, ya puede quitar esta lanita. Yo no lo voy a hacer todavía porque lo voy a mostrar en persona durante las clases para que puedan ver ustedes con esta y con la otra muestra que haya tejido. Luego, aquí no tejí muchas vueltas de elástico, las podemos contar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían unas 7 u 8 vueltitas, 8 si no me equivoco, que tejí de alto, podría ser 8 vueltas, ¿verdad? O sea, ida y vuelta todo el rato. Y cuando terminé por el lado cuando iba a tocarme el lado del revés, que yo había designado como revés, o sea, acá atrás, ¿verdad? Lo que yo hice fue toda una vuelta, desarmar este elástico tejiéndolo todos los puntos al revés. Y así cuando terminé eso y me di vuelta para el derecho, pude comenzar ya con la separación de nuestro canesú. Esta separación, ¿cómo se hace? Nosotros partimos en este diseño con 90 puntos para esta talla. Los 90 puntos había que con nosotros repartirlo por todo esto, ¿verdad? Y considerando también los puntos que van aquí en la sisa y considerando los puntos que van a ir en los bordes de ojales y de botones y los puntos de borde, que son los de acá. En este caso de punto de borde se consideran 2. ¿Para qué? Para conseguir este cordoncito que queda acá, mucho más firme, mucho más bonito encuentro yo, que es donde los primeros 2 puntos se tejen al opuesto que... En este caso los primeros 2 se tejen al opuesto que el siguiente. Y al final se pasan sin tejer. También del opuesto. Cuando terminemos la vuelta del derecho acá, yo estos últimos 2 los paso como revés, pero sin tejerlos. Y al dar vuelta los tejo como derecho. Y aquí tejo como derecho, pero retorcido para evitar... O sea, tomando la lanita retorcida, para evitar el problema de que cuando vaya dándolo vuelta el punto Santa Clara o correteado no me quede siempre cómodo del derecho para tejer. Ya solo por eso. Pero estos 2 se tejen entonces como derechos por este lado, por acá se pasan como revés. Tenemos entonces aquí para poder dividir. ¿Cómo lo hice yo? Le desconté a los puntos, que son 90, los puntos de cada que iba a gastar como en lugares que no eran piezas como tal, que son las 2 delanteras, las 2 mangas y la espalda. Entonces se las desconté aquí. Nosotros, ¿verdad?, teníamos que contar los 2 de borde, que en total serían 4 puntos de borde, 2 a cada extremo. Esta parte de los ojales, que aquí ya llevo 2 ojales, lo hice con 6 puntos de ancho. Entonces son 2 más 6 son 8. Estos 8 más estos 8 ya me dan 16 de los 90. Por tanto, ya solo considerando esto me estaría quedando con unos 74 puntos, porque ya tengo 16 puntos tomados. Y a esos 74 le tengo que descontar los 4 puntos de acá, que son del punto de sisa o el punto guía, que es el que va en medio de nuestro modo en que estamos tejiendo aquí los aumentos. Esta es como línea, que es un punto que queda justo en medio, ¿verdad? Tejemos aumento, derecho, aumento. Entonces, esos 16 más estos 4 ya serían 20 puntos en total. Y de los 90 nos quedarían 70. Como hicimos montaje tubular, no teníamos 90 sino 91. Porque si no nos hubiese faltado uno, ¿verdad? Agregamos un puntito más al montar con tubular. Entonces montamos 46, se transformaron en 91. Ese 1 lo agregan a la espalda normalmente. ¿Por qué? Porque todas estas 2 partes necesitan al menos 2 puntos para poder ir creciendo de un modo proporcional. Si yo le aumento uno acá, también tengo que aumentarle uno acá. Lo mismo con las mangas es la idea. Entonces, ¿qué prefiero yo? Tirar uno a la espalda y que quede la espalda ahí con un número impar. Bueno, entonces tejemos el tejido es así, ¿verdad? Porque estamos tejiendo del cuello hacia abajo. Tenemos aquí el tejido. Parto con los 2 puntos de borde,
los 6 puntos en Correteado o Santa Clara. Después de esos 6 puntos, tengo acá, porque acá ya llevan más, acá son 12 puntos. Y después de esos 12, antes de llegar al 13, tengo que hacer los aumentos. Hago el aumento como ya les mostré. Tejo el punto de acá del medio de guía de sisa como un derecho y hago el segundo aumento. Y después de eso tengo que tejer aquí 10 puntos de manga. Esto se va a repetir al otro lado después, pero a la inversa. Entonces son 12 puntos de separación con aumentos a cada lado, 10, aumento, punto de separación, aumento. La espalda completa. Normalmente la espalda es similar a los dos delanteros juntos. Si yo acá tengo 12 y 12, serían entonces 24 puntos. Pero yo consideré que esos 24, como yo voy a superponer estas dos partes, ¿verdad? Me va a quedar un poquito más ancho. Como son 6 y 6 puntos, sin contar el bordecito, serían más o menos unos 3 puntos extra que le daría al frente. Esos 3 puntos se los di atrás. Como yo le había asignado entonces 12 a cada delantera, aquí tendrían que haber sido 24. Le di 24, 25, 26. 25, 26 le sumé 2 puntitos. Y el punto extra que nos quedó de los 90, ¿verdad? El 91, lo puse acá y por tanto quedé con 27 puntos. Entonces fueron 12, 10, 27, 10, 12, 6 del punto donde van los botones, ¿verdad? De nuestro borde, o del final de este caso de la parte de adelante, y después los últimos 2 puntos se pasan al revés sin tejer. Y eso sería nuestra división. Entonces voy a ver si puedo aquí ponerle encimita los números en esta imagen al editar, pero recuerden, son 2 bordes, 6 nuestra parte de los botones, 12 un delantero, punto de separación, 10 manga, punto de separación, 27 de espalda, separación, ¿verdad? 10 de manga, punto de separación, 12 de delantero, 6 de nuestro otro borde donde van los botones en este caso, y los últimos 2 puntos de borde que se pasan sin tejer. Y eso sería todo. Ahora, obviamente, cuando uno va aumentando aquí, ¿verdad? Cada vuelta, tiene que ir aumentando solo por el derecho. Por el revés, se tejen todos los puntos como se presentan. O sea, en este caso que no hay un diseño, ¿verdad? Que estamos tejiendo solo jersey. Después de estos bordes, todos los puntos se tejen del revés por el lado del revés, incluyendo los puntos de los aumentos. Y por acá se tejen todos del derecho. La única diferencia sería si tuviéramos otro tipo de punto acá del raglan, ¿verdad? Que es esto de la sisa, que hay veces donde se tejen con distintas formas, mezclando. Pero este es el modo más simple de hacerlo. Ahora, ¿cómo dividí esto yo para iniciar? Muchas personas lo que hacen es dividir su número grande, en este caso el 90, dividirlo en 3, que nos habrían quedado grupos de 30 puntos. Pero ¿qué pasa? Yo siento que cuando uno parte las mangas, porque ahí esos grupos de 30 puntos deberíamos haberlos dividido en delantero, espalda, o sea 30K, 30K, y 30 entre estas dos sumadas, las mangas, que serían 15 cada una. Pero ¿qué pasa? Yo ahí no le descuento ni los puntos de aquí, de los bordes, que ya aquí solamente son 8 más 8 son 16, ni los 4 acá al medio. Y hay otros tipos de raglan que no ocupan solo un punto de sisa, sino que ocupan 2 a cada lado. Entonces se va ya achicando. Y yo siento que una manga versus un delantero no pueden medir la misma cantidad de puntos porque los brazos no son tan anchos. Sobre todo en niños, la circunferencia. Entonces, además que cuando uno va a cerrar después de esto, dejando las mangas libres para continuar con el cuerpo tejiendo primero, ¿verdad? En ese momento uno tiene que igual agregar un par de puntos de axila para unir el delantero y la parte de acá de delante con la parte de atrás de la espalda. Entonces, eso después cuando yo retomo la manga también se le agrega. Y va a quedar un poquitito más ancha de todos modos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que lo que hagan, tal vez sí les sirve hacer la división de 30 a 30, ¿verdad?
pero que le bajen a ese porcentaje en verdad y lo hagan más un 80-20, o sea, 80% más o menos dividido acá, ¿verdad? Acá tenemos 27, acá tenemos 24, más los puntos de acá, ¿verdad? Y lo que quede lo repartimos nosotros aquí, que serían 10 puntos. Entonces, este delantero, sin considerar el borde, tiene 2 puntos más que la manga. Y eso ya le da una diferencia. A veces puede ser más. Aquí no eran tantos puntos. Cuando uno teje ropa con lanita de bebé para niños o para bebé, normalmente uno no tendría 90 puntos considerando todo. Uno tendría 150 a veces, para que quedara todo más o menos simétrico. Siempre las mangas tienen que ser un poquito más pequeñas que los delanteros abiertos, ¿verdad? Cuando en este caso están abiertos. O más pequeña cada manga que la mitad de la espalda. Sería como dividir la espalda en dos, pero un poquito menos. O sea, le tengo que sacar unos puntos acá en el centro y este pedacito tendría que ser igual a mi manga. Ese es el modo en que a mí me ha resultado, que he encontrado que han quedado bien los chalecos que estoy tejiendo y es el que les recomiendo a ustedes. Pero obviamente todo esto depende de la atención con la que ustedes tejan, el tipo de material y cómo les vaya acomodando. También si quieren tejer una manga mucho más pegada, ¿verdad? Obviamente esto tiene que ser más reducido. Pero si quieren una manga más suelta, tal vez terminen haciendo los puntos de la base de la manga del mismo ancho que media espalda o que un delantero. Ahí depende de cada uno según lo que quiera terminar tejiendo. Yo estoy haciendo aquí los ojales para que los puedan ver. Los ojales los partí haciendo después de 2 vueltas ya después del cuello. ¿Cómo lo sé? Porque acá lo tengo. 1, 2. Acá después tengo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Después de 18 tengo la siguiente. O si quieren contarlo como una por ida y vuelta, o sea, solo de derecho, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vueltas de derecho. Y después en la vuelta del derecho también va el ojal. Ahora, hay reglas para algunas personas. Si el ojal va aquí al inicio, ¿verdad? Que este sería el lado izquierdo del chalequito. O si va al final, que sería el lado derecho, ¿verdad? Acá. Y eso depende, la verdad, de un tema más tradicional donde se dice que cuando van los ojales acá a la izquierda es ropa de niño. Y cuando van a la derecha sería ropa de niña. Entonces ahí si ustedes se dejan llevar por eso pueden hacerlo. Si no, no hay problema, háganlo en cualquiera de los dos. Pero sí recuerden llevar más o menos la cuenta de por cuántas separaciones. Por eso se me hace más fácil contar las culebritas, como le dicen, que quedan acá. Y no la cuento como 2 puntos, como un punto, otro punto acá, después otro y otro. Sino que cada culebrita, y ahí voy calculando cada cuántas tengo que hacer otro ojal. Bueno, vamos a comenzar esta vuelta entonces, para mostrarles cómo hacer los aumentos en todas las técnicas. Yo parto aquí con estos 2 primeros puntos del derecho, ya que los pasé sin tejer la vuelta anterior. 1, 2, y los tejo como derechos normales. Los puntos de acá, del borde donde van los ojales, los tejo con punto correteado, Santa Clara o bobo. Y no los tejo así como un derecho normal, tomando, bueno, normal para mí, tomando la lanita por encima, sino que paso el palillo por abajo, envolviendo el palillo, y ahí ese lo paso. ¿Por qué? Porque esto permite que se me acomoden los puntos, y que ahora que yo los vuelva a tejer por el lado, en este caso del revés, los puntos no me van a quedar torcidos. Es más por una cosa de comodidad. Ya, son los 2 puntos de borde y 6 puntos para nuestro lugar donde van los ojales. Para hacer el ojal, que está aquí, ¿verdad? Ahí se puede notar el agujerito. Yo lo que hago es tejer los 2 de borde, tejer 2 puntos de aquí, el punto correteado Santa Clara, hago una lazada
y estos dos del medio los tejo juntos del derecho. Esos dos de ahí. Y después de tejer estos dos juntos del derecho, tejo los dos derechos que quedan. Entonces, al final lo que yo hago para hacer el ojal es que el ojal quede más o menos centrado, pero un poquito más al borde en vez de un poquito más hacia allá el tejido del chaleco del cuerpo, ¿verdad? Del primer delantero. Eso es opcional, pueden hacerlo así, o tejer, en vez de 2 acá, tejer 3, después lazada, estos dos juntos y uno más. Ahí tienen que ir viendo, pero la lazada siempre tienen que recordar que después de que la hagan tienen que tejer 2 puntos juntos o irían aumentando puntos. Entonces, según la proporción del chaleco que nosotros estamos tejiendo, bueno, yo aquí ya llevo más avanzado, así que no son la misma cantidad de números, pero después de estos 8 puntos, que son 2 de borde y 6 de la parte de los ojales, tengo que tejer 12 puntos del derecho. Estos puntos ya los tejo normales sin envolver el palillo, sino que como siempre con la punta del palillo por encima de la lana para arrastrarla hacia adelante. Entonces vamos a terminar acá y les voy a mostrar cómo lucen nuestros aumentos de las 3 formas distintas que yo las he ido haciendo. Por eso esperé hasta llegar aquí para grabar esto y no enseguida, porque quería que pudieran notar la diferencia. Listo. Aquí estamos con todos los aumentos. Si pueden ver bien aquí, voy a extenderlo un poquito, ¿verdad? Esta es nuestra sisa del primer bracito, que sería el bracito izquierdo. Lo tenemos aquí. Si se dan cuenta, el tejido se va como volviendo en punta hacia allá. ¿Por qué? Porque aquí va nuestra línea de sisa, nuestro punto de la sisa que dejamos. Dependiendo del tipo de canesú que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a elegir una distinta forma de aumentar. Pero en este caso elegí la más simple, que es con una en el centro y aumentando un punto a cada lado. Tenemos nuestro punto céntrico, entonces. Ahí tal vez se ve mejor. Que queda un poco extraño porque queda uno un poco más abierto y otro un poco más apretadito, pero eso es normal. Y sería esa línea de ahí. Y tenemos los aumentos a cada lado. Ahora, los aumentos parten desde aquí, pero aquí no se notan porque los hice con una forma que los esconde más. Después, acá en la mitad, los hice con una forma intermedia, que si bien los esconde un poquito, igual quedan los agujeritos. Y ya aquí al final las estoy haciendo con lazada, estas últimas 2 vueltas, y se nota la diferencia entre estos agujeros mucho más grandes. Ahora, ¿cuál es mejor que el otro? Depende de gusto de cada uno. Si ustedes quieren que quede con espacios, hacen la lazada, si quieren más o menos el otro, y si ya no quieren ningún espacio, intentan cerrarlo con esta forma. Igual hay distintas formas de aumentar, como les digo, distintos puntos que se pueden realizar, pero este es el más simple. ¿Cómo se hace este? Cuando llego ya antes de este punto, que es nuestro punto de sisa, ¿verdad? Esa como línea de acá al medio, tengo que hacer el aumento. Ahora, el aumento que menos se nota se hace tomando, en este caso, la lanita que une el punto siguiente con el punto que acabamos de tejer, que sería, ¿verdad? Este que acabamos de tejer, ahí abajo, esa lanita, pero la tomamos por acá, lo más cerca al punto de guía que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que no se note, hay que torcerlo y tejerlo torcido. Yo lo tuerzo así, ¿verdad? Tomo la lanita, si yo la pusiera así, sería lo normal para un derecho, no tendría inclinación de ninguna forma y quedaría el agujerito mucho más abierto, ¿ya? Entonces, no la monto así, sino que la monto al revés. Como si fuera a tejerla del revés, ven que queda esta hebra más adelante. Como si yo la fuera a tejer así. Pero en vez de tejerlo como debería, ¿verdad? Que debería tejerlo así, un derecho en este caso, porque está inclinado hacia el otro lado. Lo tejo como normalmente yo lo tomo, que es desde la derecha hacia la izquierda, hacia acá. Y tomando la parte de atrás de la hebra, que sería esa de ahí. Entonces tomo esa
y lo tejo como un derecho común y corriente. ¿Qué hace esto? No sé si lo notan, pero el punto se tuerce acá, da una vueltita y después pasa. Entonces esto permite que se cierre más. Ahora, esta es la forma más cerradita, entonces se las voy a mostrar de nuevo. Y es distinto en ambos lados, así que voy a mostrarles para los dos. Uno puede acomodarlo así porque es más sencillo que enseguida tomarlo y ponerlo del otro modo, pero el palillo no hay que pasarlo de atrás hacia mí, hacia adelante, sino desde mí hacia atrás, ¿verdad? Así lo monto. Y lo tejo no por acá, sino por la hebra de atrás, se le dice a esto, que sería la de aquí. Lo voy a tejer el del medio y les voy a mostrar cómo después tejo el otro aumento. Ahí tengo un aumento, aquí tejí normal el punto del medio, ¿verdad? Y ahora el siguiente aumento lo tengo que hacer también tomando la hebrita, pero pegada acá de nuevo. No hacia acá como lo hice recién, sino más pegada al centro. Entonces, ¿qué hebrita se toma? Esta, lo pueden ver, porque si ustedes tiran, el punto de acá se aprieta más. Ya, si yo montara esta de nuevo así, ¿qué pasaría? Que si lo tejo así, como un derecho normal, me quedaría abierto. Si lo tejo así, me quedaría la inclinación como el que monté acá. Y la idea es que uno quede inclinado hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Qué hago entonces? Lo monto como si fuera un derecho normal, pero en vez de tejerlo por acá, lo tejo ahora con la hebra de adelante. O sea, tomándolo desde izquierda a derecha. Aquí está el punto, lo tomo así. De izquierda a derecha. Y se pueden ayudar con sus dedos o como usted les acomode más. Y tomo la lanita simple y la paso. Y esto hace que el punto quede inclinado hacia acá, hacia la izquierda. Y el siguiente se teje normal ya. Y pueden ver que esto no queda abierto, no deja una apertura, porque este es de la vuelta anterior. El otro, si se dan cuenta, aquí queda súper pegadito. Ya voy a desarmar y mostrarles las otras formas. Esa es la primera y la más oculta. La intermedia se hace también levantando. Mira, aquí al desarmar no tengan miedo porque este punto en verdad no desarma ninguno. Recuerden que era el aumento. Entonces, ahora, para tejer el otro aumento se hace tal cual, que en este caso quedaría un agujero más pequeño que la lazada, levantando esta hebra que une el punto de guía con el punto anterior que tejí, y la monto normal y la tejo así sin torcer ni nada. Ahí tejo el punto del medio y aquí también levanto. Recuerden que la hebra siempre es la más cercana al punto del medio, es esta misma, y la pongo de nuevo tal cual. No la tejo ni retorcida ni nada, sino que así, simplemente, y sigo. Esa es la forma intermedia, podríamos llamar, porque deja un agujerito que acá todavía no se nota tanto, pero el agujerito no es tan grande, queda como estos. Y ahora, la otra forma, que es la que deja los agujeritos más grandes y con la que yo voy a continuar, porque el diseño al final que quedó sería una especie de... ¿cómo explicarlo? Como si fuera cada vez abriéndose más los agujeritos. Esa fue mi idea, aprovechando de poder mostrarle también obviamente todos los aumentos a ustedes. Pero ya, ahora estamos de vuelta acá. Tejí el último punto antes del punto del medio y mi aumento, ahora no voy a tomar ninguna hebra de acá abajo, sino que simplemente voy a hacer una lazada. ¿Cómo lo voy a hacer? Si la hago desde atrás hacia adelante, va a quedarme después chueca. Así que no la voy a poder tejer bien como un revés. Entonces les recomiendo que la lazada la hagan con el palillo, pasándolo por encima y por abajo de la lanita, así. Como si la lanita fuera por adelante y hacia atrás. Solo lo envuelven, eso es una lazada. Toman aquí y tejen tal cual. Y de nuevo una lazada, ¿hacia dónde? En la misma dirección. Recuerden, no desde acá, desde atrás hacia mí, sino desde yo hacia allá, hacia, podríamos decir, hacia lejos de mí.
Y el siguiente punto nuevamente lo tejo tal cual. Y aquí ya sí se va viendo que quedan unos agujeros mucho más prominentes. Hay gente que le gusta así, hay gente que no, ya es un gusto personal. Y para eso también hay muchas técnicas distintas con puntos distintos para hacer las sisas y los aumentos según la preferencia de cada uno. Estas son las más fáciles, ya que dejan solo un punto en medio, pero hay otras formas donde uno tiene que considerar más puntos dentro de su tejido como original, porque tienes que dejar a veces 2 puntos en medio, o en vez de hacer con un aumento, se hace... Disculpen la interrupción de mi gatita. Se hace aquí esto, y en vez de dejar este 1, no dejamos ninguno en medio, sino que tomamos 2 y 2 de cada lado, o 3 y 3, ahí hay distintas formas, ¿ya? Y se deja solo aquí en un espacio. Ese es más fácil para marcar. Cuando tienen que dividir, solo lo ponen en medio. Pero aquí yo les recomiendo que para marcar, marquen la columna, marquen el punto de aquí, y que después ustedes lo vayan identificando a lo largo, pueden ir subiendo el marcador. Pero aquí, poner un marcador que atrape este punto, cuando uno ya va más avanzado. En este caso, por ejemplo, yo lo pondría acá, ya para tener que moverlo más hacia arriba. Pero lo atravesaría de un lado hacia el otro el ganchito. Yo ahora no lo necesito porque como los marcadores son, perdón, los aumentos son notorios, ya no es necesario. Uno se va acostumbrando, y con los palillos circulares también uno se da cuenta por esto, por el dibujo que va quedando, donde esta puntita queda mucho más alejada. Esto debería quedar así. Como tengo el palillo que atravesado no se nota tanto, pero si ven el dibujo, las líneas van hacia allá de la lanita. Entonces uno así lo puede ir viendo con los palillos circulares, y si no con los otros va a pasar que se les va a ir haciendo esto que queda recto, se les va a ir haciendo así el tejido, ¿verdad? Porque se le va a ir haciendo como un globito, que sería la parte de la sisa. Entonces igual uno lo puede notar sin problema. Por el lado del revés vamos a ver después cómo se tienen que tejer, independiente de cómo sea el punto. Como lo tejamos nosotros, siempre se van a tejer como se presentan. En este caso, por nuestro lado del revés, todos los puntos se tejen del revés, ya que no tenemos ningún diseño, exceptuando obviamente los puntos acá de los bordes, que son donde van los botones, ¿verdad? Y donde van los ojales, que esto lo estamos tejiendo con otro punto para que destaque. ¿Ya? Que ahí se nota. No sé si en cámara se notará tanto, pero en persona sí se nota mucho más esta parte de acá. Por el lado del revés, cuando estamos tejiendo, ¿verdad? Se teje todo cual se presenta. En este caso, como no tenemos ningún diseño, son todos los puntos del revés. Y aquí vamos llegando a uno de los aumentos. Si se dan cuenta, aquí ya está como el aumento de la vuelta antes, que se nota ese espacio. Y este es nuestro aumento de esta vuelta delante, justo anterior, y ahora lo tenemos que tejer como un revés. Ese es el punto del medio, que es el como que separa, ¿verdad? Nuestro punto guía o punto de sisa. Y el siguiente aumento, porque recuerden que es un aumento al lado o a cada lado de ese punto de la sisa. Y voy a tejer un par de puntos más para poder mostrar cómo queda por el revés, porque necesito que se tense un poquito la lana o los agujeros quedan demasiado grandes. Igual esos se van a ir acomodando después a medida que uno teje. Entonces, los agujeros de los aumentos están aquí. No sé si es posible que los identifiquen. Toda esa línea de ahí. Y los aumentos que he ido realizando, ¿verdad? Son cada vez más notorios. Son las 3 técnicas que hemos visto. Estos son los que quedan mucho más ajustados y casi no se notan los agujeritos. Queda más escondido. Acá es como a medias. Queda un poquito escondido, pero no del todo. Y ya acá son con lazada los aumentos. Y la lazada genera que queden estos agujeritos más grandes. Ahí depende, es cosa de gustos, cuál prefiera cada uno, cuál va a ir dejando. Y recuerden que también por el lado del frente se nota. Toda esta fila desde aquí van aumentos que no se notan,
porque son más escondidos, los que sí se notan un poquito, y los con lazada, que son estos últimos que dejan espacios más grandes. Pero como vieron, se tejen todos los puntos del revés, exceptuando obviamente en caso de que queden chuecos al hacer las lazadas por el otro lado. Ahí uno tiene que acomodar el punto, pero si lo hacen dando la lazada en el orden que yo les mostré, no va a haber problema y les va a quedar esta vuelta ordenadita con la lazada incluida para que puedan tejerla como un revés. Entonces voy a terminar esta vuelta para mostrarles cómo termino después yo para lograr el punto del borde que quede mucho más bonito, y así es una terminación para este tipo de chalecos que llevan botones y ojales. Aquí vamos a llegar al punto correteado o bobo. ¿Por qué? Porque tengo aquí que son 6 puntos, pero acá tengo el ojal. Entonces lo vamos a terminar de tejer el ojal, porque lo hicimos con lazada. Entonces yo así lo tejo. En vez de tejerlo así, que sería lo normal para mí, ¿verdad? Ahí, eso sería lo común. Yo lo tejo por abajo, no por encima de la lana, sino que el palillo es por abajo, y como que envuelvo el palillo y lo paso. Y eso genera que cuando vuelva para este lado, este punto de nuevo está acomodado como para tejerlo del derecho. Todo el tiempo. Esto solo lo hago con los puntos de los bordes, lo de envolver la aguja. Y si se dan cuenta acá, esta lazada yo no la hice como las otras, que quedaron acomodadas. Entonces sí tengo que tejerla desde acá. Esta es la lazada del ojal, no es de aumento. Miren, incluso aquí me equivoqué. Y se dan cuenta, tengo que tejerlos del otro lado porque no me quedaron bien con esa técnica. Y ahora, como los tejí estos últimos del derecho, aunque siempre los tejan al derecho, paso la lanita como si fuera a tejer del... Y los últimos 2 puntos los paso sin tejer. ¿Para qué? Para que la lanita me quede acomodada, y ahora al girar el tejido voy a poder tejer estos del derecho, pero como derecho normal, no como derecho envuelto en el palillo, que es el modo que lo hago para evitar que se tuerzan. Y eso sería entonces. Cualquier duda recuerden preguntar.